Mensaje de Dios para nosotros. As we stand, please open your Bibles so we can read the message of God for us today. Quiero que por favor, hermanos, abran sus Biblias en el Salmo 32 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Salmos capítulo 32 del versículo 1 al versículo 6. Please open your Bible to the book of Psalm, chapter 32, verse 1 through 6. ¿Estamos listos? Are we ready, brothers? Este salmo dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, dijo David, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. His word says, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Hermano, yo quiero predicar en esta tarde con la ayuda de Dios bajo el tema la dicha del perdón de Dios. Diga conmigo, la dicha del perdón de Dios. Así como estamos de pie, por favor, extiendan sus manos hacia acá, por favor, y ayúdenos a orar para que Dios nos pueda ayudar a compartir esta palabra. Vamos a orar también por unas necesidades. Padre Celestial, Señor, en este momento nos ponemos, Señor, bajo tu mano, Señor, bajo tu dirección, bajo la dirección del Espíritu Santo, pidiendo que tú nos ayudes, Señor, a compartir con toda libertad esta palabra, siempre bajo la guianza y el temor del Espíritu Santo de Dios. Señor, reconocemos nuestra incapacidad y reconocemos que te necesitamos siempre, Padre, y dependemos total y únicamente de ti. Mi Dios, en este momento también queremos pedir oración por Trini Gutiérrez, por su hijo Carlos Danilo Gutiérrez, por unos resultados de unos exámenes que se hicieron en Monterrey, para que todo salga bien. Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Creemos y confiamos que todo va a salir bien en esos resultados. Creemos que no va a haber ningún problema en esos resultados, para honra y gloria de tu nombre. Señor, también pedimos por nuestra hermana Esmeralda, que no se encuentra bien de salud, para que tu mano poderosa, Señor, sea puesta sobre ella. Señor, y creemos y confiamos que tú vas a darle sanidad y fortaleza en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a predicar en esta tarde esta bendita palabra, y a ti te entregamos toda honra, toda gloria y toda alabanza. Dile un aplauso fuerte a nuestro Rey y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le entregamos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. Please have a seat, brothers. Fíjese que David escribió este salmo. El rey David escribió este salmo en un momento cuando él había pecado, le había fallado, había ofendido a Dios, así como muchos de nosotros solemos hacerlo. Muchos le fallamos al Señor. Pero después de que David confesó su pecado y se arrepintió,
él pudo experimentar la dicha del perdón de Dios. This psalm was written by King David. King David had sinned against God, but after he confessed his sin, he was able to experiment the joy of God's forgiveness. Es por eso que David escribe este salmo, el Salmo 32. Yo no sé si usted ve el título, mi Biblia dice la dicha del perdón. Y David dice, bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. This psalm was written by King David, and his psalm says, "Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered." ¿Cuántos han experimentado la dicha del perdón de Dios en este lugar, hermanos? ¿Cuántos han experimentado alguna vez la dicha del perdón de Dios? De que sus pecados han sido perdonados, sus transgresiones, sus rebeliones han sido perdonados. Qué bien se siente, ¿verdad que sí? Qué bien se siente, es como que te quitaste un peso, un enorme peso de encima. How many have had the joy of having experienced God's forgiveness in their lives? ¿Sabe usted que el perdón de Dios es una de las mayores dichas que se pueden experimentar en la vida? El perdón de Dios es una de las mayores dichas que el ser humano puede experimentar en su vida. Did you know God's forgiveness is one of the greatest joys that can be experienced in life? Para que las ofensas que hemos cometido contra Dios puedan ser perdonadas, es importante que nos presentemos delante de Dios con un corazón sincero. Eso es realmente de gran importancia, que nos presentemos delante de Dios con un corazón sincero, que nos sinceremos delante de Dios, porque sabe que delante de Dios estamos totalmente desnudos, no tenemos nada que ocultarle a Dios. In order for any offense we have committed against God to be forgiven, it is important that we stand before God with a sincere heart. That is truly important. Y aunque el Señor ya conoce nuestras faltas, hermanos, el Señor sabe que constantemente nos invita a que estemos a cuentas con Él. Él nos dice en el libro de Isaías capítulo 1 versículo 18, Él dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa qué tan negros puedan ser tus pecados o mis pecados. Si venimos delante de Dios con un corazón sincero, Él se compromete a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. We cannot deny any of our faults before God. The Lord invites us in Isaiah chapter 1 verse 18 to reason with him. He tells us, "Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Hermanos, fíjese cómo el deseo de nuestro Dios es tener comunión con cada uno de nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela ardientemente. El deseo de Dios es tener comunión con nosotros. Desgraciadamente el pecado es algo que nos separa de Dios. Cuando hay pecados no confesados en nuestra vida, eso es algo que nos separa de Dios. Notice how God's desire is to have fellowship with us. Unfortunately, there is something that separates us from God, and that is sin. Isaías dice en el capítulo 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho que el rostro de Dios se oculte de ustedes para no oír. Porque es que a veces oramos, hermanos, y sentimos como que Dios no nos escucha. Porque a veces no nos sentimos dignos de presentarnos delante de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces hay pecado en nuestra vida. Y eso nos hace ocultarnos de Dios. No queremos presentarnos delante de Dios. Sentimos vergüenza porque sabemos que el pecado hace que el rostro de Dios se aparte de nosotros. The Lord says in Isaiah 59:2, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid your face from you, that he will not hear." Why is it that sometimes you pray, brothers, and you say, "He doesn't hear me"?
or you don't feel just to be before him because there is sin in your life. Hermanos, por eso es importante que nos arrepintamos. Es muy importante que constantemente nos arrepintamos y nos apartemos de todas aquellas cosas que lo ofenden. Y si hacemos esto, el Señor está dispuesto a perdonarnos. Fíjese que Él dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. That is why it is important that we repent and that we turn away from all those things that offend him. If we do this, he is willing to forgive us. He says in 1 John chapter 1 verse 9 that if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. El Señor se compromete a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Alabado sea Dios. Esa preciosa sangre nos limpia, no importa qué tan negros sean nuestros pecados. Esa preciosa sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. The blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin, brothers. Hermanos, sabiendo estas cosas, no tenemos por qué estar enamistados con Dios, porque Él nos ofrece misericordia gratuita. Misericordia gratuita. Él dice en Isaías capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. ¿Sabe por qué dice vuélvase a Jehová? Porque hay personas que ya estaban en el camino de Dios, pero sus mismos pecados lo fueron apartando de Dios. Y eso es lo que pasa, hermanos. Hay veces que podemos estar aquí congregándonos, pero a veces aunque estamos aquí no podemos acercarnos delante de Dios, porque sabemos que hay cosas que nos están apartando de Dios. Y la Biblia dice, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado sea Dios. There are two things, brothers. We don't have to be enmity with God when he offers us free mercy. He says in Isaiah 55:7, let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord, and he will have mercy on them, and to our God, for he will freely pardon. Hermanos, qué bueno que tenemos un Dios misericordioso y perdonador, ¿cierto? Qué bueno que tenemos un Dios misericordioso y perdonador. Qué bueno que tenemos un Dios que se compadece de nuestras debilidades. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que Dios no es como nosotros. Praise God. Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Él se compadece de tus debilidades. Él se compadece de mis debilidades. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar ayuda para el oportuno socorro. It's a good thing that we have a God who is merciful and forgiving. It's a good thing that we have a God who takes pity on our weaknesses, brothers. Hermano, la Biblia dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, y que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despójate del pecado. No tienes por qué seguir cargando con esas cosas. No tienes por qué seguirle ocultando a Dios esas cosas. Tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. Brothers, the Bible says, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Let go of that sin, brothers. El pecado es una carga que no nos deja correr con ligereza nuestra carrera cristiana. ¿Sabía usted que es una carrera la que llevamos nosotros? Una carrera cristiana, y tenemos que correr ligeros. Pero el pecado es una carga. El diablo quiere ponernos cargas para que no podamos correr ligeros esta carrera. Es por eso que tenemos que despojarnos del pecado, porque eso es algo que daña nuestra relación con Dios, el pecado.
Sin is a burden that doesn't let us advance in our Christian race. That's why we have to get rid of it. Sin is something that damages our relationship with God. Mire lo que dijo David en este Salmo 32. Acuérdense, este Salmo 32 habla acerca de la dicha del perdón. Y David dijo, mientras callé, David, un hombre de Dios, un hombre muy consagrado por Dios, un hombre muy espiritual, pero que había pecado, que tenía pecados ocultos también, como a veces muchos de nosotros podemos tener pecados que estamos acariciando, tendiéndolos en lo oculto todavía. Y eso es lo que daña a veces nuestra relación con Dios. Y David dijo, mientras callé, mientras guardé mi pecado, mientras no lo confesé delante de Dios, hubo consecuencias. Mire cómo se sentía David. Y esa es la forma como a veces muchos de nosotros también nos sentimos, porque estamos guardando pecados ocultos. David said in Psalm 32, verse 3 to 4, when I kept silence while I hid my sin, my iniquity. David, a son of God, had a hidden sin. This is how he felt, brothers. David dijo, mientras callé, mientras oculté mi pecado, mientras oculté mis iniquidades, se envejecieron mis huesos. Eso es lo que pasa. Se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Esto es lo que hace el pecado en nuestra vida. El pecado nos seca. Cuando tenemos pecados ocultos, pecados no confesados, daña nuestra relación espiritual con Dios. Es por eso que a veces, hermanos, nos sentimos secos. Es por eso que a veces nos sentimos desanimados, nos sentimos sin fuerza y sin ganas de sentir adelante. Y hay veces que lo que hacemos es que andamos culpando a otras personas. Es que yo me siento desanimado porque he estado viendo aquello, he estado viendo lo otro y no hallamos a quien echarle la culpa. Porque realmente a veces no queremos reconocer que hay pecados ocultos dentro de nosotros. Y eso es lo que ha secado nuestro verdor en nosotros. Brothers, this is how he felt. He said, when I kept silence while I hid my sin and my iniquity, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into drought of summer. This is what sin does in our life. Hidden sins, unconfessed sins, damage our spiritual relationship with God. That is why sometimes we feel dry and dull, numb. We feel discouraged, powerless, and unwilling to move forward. And we start blaming others. Cuando nosotros tenemos pecados ocultos, hermanos, eso daña nuestra relación con Dios, eso daña nuestra vida espiritual y eso nos desconecta de la fuente de poder. Diga conmigo, te necesito, Espíritu Santo. Perdona mis rebeliones, perdona mis rebeliones y hágalo con un corazón sincero, porque Él conoce nuestras rebeliones, Él conoce nuestros pecados ocultos. Él sabe que a veces hay pecados que estamos acariciando, que no los queremos soltar todavía. Y eso es lo que nos aparta de Dios. Por eso es que lo necesitamos. Necesitamos que Él saque a flote esas cosas que nos están apartando de Dios, aún ya estando aquí en el camino de Dios, hermanos. Sometimes we have hidden sins because we are disconnected from the source of power. We need to say, I need you, Holy Spirit, with a sincere heart. La confesión y el arrepentimiento restablecen nuestra relación con Dios. Diga conmigo, la confesión y el arrepentimiento restablece nuestra relación con Dios. Por eso David dijo en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré, mi pecado te declaré, porque siento que me estoy secando por dentro por estar ocultando todas estas cosas. Y David dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Brothers, confession and repentance is what reestablishes our relationship with God. That is why David said in Psalm chapter 32, verse 5, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions.
unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. David sabía que él tenía un Dios compasivo y misericordioso, un Dios perdonador. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios misericordioso y compasivo? Nuestro Dios es un Dios perdonador, alabado sea Dios. Amen. Praise the Lord. Nuestro Dios es un Dios perdonador. Y sabe usted, hermano o hermana, que a través de la confesión le quitamos la autoridad al diablo. ¿Sí? Muchas veces el diablo tiene autoridad sobre nuestras vidas, tiene un derecho legal, porque aún ya estando en el camino de Dios hay pecados ocultos que todavía seguimos guardando dentro de nosotros. Y eso le da autoridad al diablo para que él todavía tenga un derecho legal sobre tu vida. Él todavía tiene acciones en tu vida y en mi vida. Cuando hay pecados ocultos que no le hemos confesado y no nos hemos arrepentido todavía. Brothers, if we have not repented and we have not confessed hidden sins, did you know that the devil has legal authority over us even while being in the Christian path? Through confession, we take away the authority of the devil. ¿Sabe usted que la confesión y el arrepentimiento nos hace completamente libres? Hay gente que no puede ser liberada, fíjese, hay gente que a veces oramos por ellas y no sucede nada. Y la persona no puede ser completamente libre o no puede ser liberada. ¿Sabe usted por qué? Porque siguen ocultando sus pecados delante de Dios. No los quieren soltar, no están dispuestos a arrepentirse. Siguen con esos pecados ocultos. Entonces la confesión sincera y el arrepentimiento, eso te da libertad. Eso permite que Dios libere tu vida espiritual. Did you know that repentance and sincere confession is what sets you free? There are people who cannot be freed because they continue to hide their sins before God. Si queremos ser completamente libres, tenemos que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque de otra manera el diablo va a seguir teniendo autoridad y derecho legal sobre nuestras vidas. If we want to be free, we have to confess and repent of our sins. If not, the devil is going to continue to have authority over our lives. Mire lo que dijo David en el Salmo 32, versículo 6. Estoy leyendo el Salmo 32, acuérdense del versículo 1 al 6. Y en el versículo 6 dijo David: por eso orará a ti todo santo. Diga conmigo, todo santo. Todos tenemos el derecho, hermanos, y la obligación de venir delante de Dios y orar y confesarle nuestros pecados y arrepentirnos para que sean perdonados nuestros pecados. No los pecados que cometimos antes de arrepentirnos y de recibir a Jesús, sino los que hemos cometido después de habernos bautizado, o aquellos que todavía seguimos reteniendo después de haberle entregado nuestra vida a Jesús y que no nos permiten ser completamente libres. David said in Psalm 32:6, for this shall every one that is godly. David dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Pregúnteme, pastor, ¿en qué tiempo Dios puede ser hallado? Vamos, pregúnteme, pastor, ¿en qué tiempo Dios puede ser hallado? En el tiempo de la oración. En el tiempo de la oración. El tiempo en el cual podemos hallar a Dios es en el tiempo de la oración. Por eso es que siempre invitamos a las personas, si alguien necesita hablar con Dios, adelante, pase al altar. Entonces, si el Espíritu Santo te ha redargüido y te ha hecho sentir que tú estás ocultando algo delante de Dios, es el momento para que hables con Dios. Es el momento para que tú le confieses tus pecados a Dios y te apartas y te arrepientes y le pides al Señor que Dios te haga completamente libre de esas cosas. Dios ya las conoce. Cuando nosotros tenemos algún pecado delante de Dios, Él ya lo sabe, pero Él está esperando que tú y yo vengamos delante de Dios y se los confesemos y nos arrepintamos y nos apartemos y le pidamos a Dios que nos dé una vida nueva, una vida diferente. For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. The time in which we can find God. What time is that, brothers? You might ask me. It is the time of prayer. That is where we can confess and repent before God. Fíjese que los discípulos, cuando Jesús estaba en esta tierra, los discípulos en una ocasión se le acercaron al maestro y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, así como también Juan el Bautista enseñó a sus discípulos a orar. Y el Señor les dijo que cuando ellos oraran, tenían que apartar un tiempo para la confesión
y el arrepentimiento. Debe haber un tiempo para que tú y yo confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos. The disciples asked Jesus at a time when he was walking with them, Jesus, help us and teach us how to pray. When Jesus taught his disciples to pray, he told them that they had to set aside a time for confession and repentance. Y cuando usted y yo tomamos ese tiempo, en nuestro tiempo de oración, un tiempo para la confesión y el arrepentimiento, eso le mantiene la puerta cerrada al diablo. No le permitimos que él entre en nuestra vida. Porque cualquier pecado, cualquier rebelión, cualquier desobediencia que haya dentro de nosotros, la confesamos delante de nuestro Padre y nos apartamos. Y eso le mantiene la puerta cerrada al diablo. Any time set aside for confession and repentance, it closes all the doors to the devil. Hay una parte de la oración que dice, la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Hay una parte de la oración que dice, y perdónanos. ¿Cuántos se lo saben, hermanos? A ver, dígalo conmigo, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros. ¿Y si los perdonas de verdad a tus deudores o no los perdonas? ¿O todavía sigues guardando rencor en tu corazón? ¿Sabes que cuando no lo haces estás en desobediencia y le estás dando autoridad al diablo? ¿Te das cuenta? Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Ese es el momento. Ese es el momento cuando nosotros tenemos que confesar nuestras faltas y arrepentirnos. Y el Señor en ese momento, cuando tú estás orando y le estás pidiendo perdón a Dios, el Señor te va a poner en tu mente la imagen de alguien que te ofendió alguna vez en tu vida. Y Él te va a decir, ¿y tú también estás dispuesto a perdonar a esta persona? Para que yo te pueda perdonar, ¿tú también estás dispuesto a perdonarlo a él o a ella? There is a part of the Lord's Prayer where he says, and forgive us our debts as we also forgiven our debtors. Have you really forgiven anything in your heart of any bitterness? That is the moment when the Lord puts an image of someone that you need to forgive. He says, if you want me to forgive you, you need to forgive. Hermanos, desgraciadamente todos pecamos contra Dios. Levante la mano el que no peque contra Dios. Y si usted levanta la mano es un mentiroso y va a ser el primero por el cual vamos a orar por usted. Hermanos, todos pecamos contra Dios. Desgraciadamente todos pecamos contra Dios, aunque no queramos. Por descuido, por ignorancia, por lo que usted quiera, todos le fallamos a Dios y necesitamos el perdón de Dios. Pero el requisito que Dios nos pone para que Él nos perdone es que nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Si usted retiene el perdón contra alguien, Dios tampoco lo va a perdonar a usted. Pastor, pero yo ya me bauticé, estoy en el camino de Dios. No importa, tal vez te perdonaron los de antes, pero los que hemos cometido ahora, si no nos arrepentimos y guardamos rencor contra alguien, eso detiene el perdón de Dios. Brothers, know that the condition for God to forgive our trespasses is that we too forgive those who have offended us. Jesús dijo en Marcos capítulo 6, versículo 14 al 15, porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mas si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Esa es una condición para que Dios nos pueda perdonar. Hermanos, ya estando bautizados, ¿usted cree que haya gente que nos pueda ofender alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí? En la casa, en el trabajo. A veces la esposa nos ofende, a veces nosotros ofendemos a la esposa, a veces los hijos nos ofenden o nosotros ofendemos a los hijos. En el trabajo, en la escuela, en la calle, manejando. ¿Cuántas veces no nos han ofendido? Han sacado la mano por la ventana y nos han dicho que somos el número 1. ¿Verdad que sí? Y tú también le pites, y tú también.
¿Seremos capaces de perdonar a aquellos que nos han ofendido? Para que Dios te pueda perdonar, tú tienes que perdonar a aquellos que te han ofendido. Y yo creo que en este momento ya el Espíritu Santo está poniendo en tu mente el rostro de esa persona. Esa persona que hizo algo contra ti. Jesus said in Matthew chapter 6, verse 14 through 15, "For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses." Si nosotros no tenemos misericordia hacia aquellos que nos han ofendido, Dios tampoco tendrá misericordia de nosotros cuando nosotros ofendamos a Dios. Esto es cuestión de cosechar lo que hemos sembrado. Lo que tú y yo cosechemos, lo que tú y yo sembremos, eso es lo que vamos a cosechar delante de Dios. If we have no mercy on those who have offended us, God will not have mercy on us when we offend him. Hermanos, realmente esto es algo sumamente importante. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Por tanto, diga conmigo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿cuántos trajeron su ofrenda al altar en esta tarde? Yo vi mucha gente que pasó a dejar su ofrenda al altar. Mire lo que dice Jesús. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, en ese momento cuando tú vienes a depositar tu sobre, tu ofrenda que salió de tu corazón, en ese momento Dios te trae la memoria. Hay alguien que debe algo a ti, o hay algo que tú le debes a él. Hay una ofensa, fíjese. Y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Dice el Señor, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Ponle el nombre que el Espíritu Santo te esté poniendo ahí en tu mente. Puede ser tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, tu compadre, tu comadre, un compañero del trabajo, un amigo de la escuela. Puede ser inclusive tu esposo o tu esposa. Y reconcíliate, dice. Reconcíliate primero con tu hermano. Haz las paces con él. Perdónale o pídele perdón. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesus said in Matthew chapter 5, verse 23 through 24, "Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother," so the Holy Spirit's going to give you an image or remind you of someone, your father, your mother, your son, your daughter, brother, sister, a co-worker, someone that has offended you, had aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and make peace with him. Forgive him or ask him for forgiveness. Then come and offer thy gift. Hermanos, ¿cuántos depositamos hace unos momentos nuestra ofrenda con todo nuestro corazón? ¿Cuántos lo hicimos? ¿Cuántos depositaron su ofrenda de todo corazón para Dios? Si queremos que nuestra ofrenda despida un olor fragante delante de Dios, primero tenemos que tener un corazón limpio. Usted dice, yo lo hice de todo corazón para Dios, pero sabe que Dios escudriña las intenciones de los corazones. Él mira con qué intención tú lo hiciste. Y si queremos tener un corazón limpio, si queremos que nuestra ofrenda despida un olor fragante delante de Dios, tenemos que tener un corazón limpio. El Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que tener un corazón perdonador. Tenemos que tener un corazón libre de odio, libre de resentimiento y libre de amargura. De otra manera, esa ofrenda que trajimos delante de Dios va a venir contaminada. Necesitamos que venga de un corazón limpio. Por eso el Señor dice, cuando vengas a dejar tu ofrenda y en ese momento tú te acuerdas que tú tienes algo contra tu hermano, deja ahí la ofrenda. Y lo más importante es que primeramente tu corazón esté limpio. Ve y pídele perdón a tu hermano o perdónalo si tienes que perdonarlo. Y después, diga conmigo después, ven y presenta tu ofrenda delante de Dios.
Para Dios la actitud con la cual damos nuestra ofrenda, eso es muy importante. Tiene que venir de un corazón limpio para que pueda despedir un olor fragante delante de Dios. Amén. Amen. Praise the Lord. If we want our offering to have a pleasing aroma before God, we must first have a heart that is clean, forgiving, free of hatred, resentment, and bitterness, brothers. Hermanos, la palabra perdonar significa dejar de guardar rencor. Eso significa la palabra perdonar. Si tú no has perdonado a alguien, quiere decir que hay rencor en tu corazón. Quiere decir que el diablo tiene cierta autoridad todavía sobre ti. Quiere decir que el diablo tiene acciones todavía en ti. Pero ya estoy bautizado, pastor, sí, pero no has perdonado. Hay resentimiento. Y el diablo dice, yo todavía tengo acciones aquí. ¿Sí? Si tú no has perdonado, hay resentimiento. Eso significa la palabra perdonar, significa dejar de guardar resentimiento, significa no insistir en pedir una compensación por el daño que se nos ha hecho. Págame lo que me debes, tú me ofendiste y me las vas a pagar. Es dejarlo, olvídate, ya déjalo, perdónalo. Eso significa, ya no guardes rencor, ya no guardes resentimiento. Eso significa perdonar. Perdonar significa literalmente dejar pasar la ofensa, déjala que se vaya. Hay gente que la retiene, parecen de esos futbolistas de fútbol americano, de esos que están en la defensa, no se les pasa nada. Si alguien te ofende, déjalo. Eso significa perdonar, dejar pasar la ofensa. Pero me dijo, yo le digo al hermano, le he dicho a un hermano, hermano, aquí a veces tenemos que tener piel de foca, que todo se te resbale. Sí. Piel de foca, piel de rinoceronte. Así debe ser. Déjalo pasar. Déjalo. Porque cuando tú retienes la ofensa, tú le estás dando autoridad al diablo para que te torture. Te va a torturar en tu mente. Te va a estar torturando. ¿A poco le vas a perdonar al compadre todo eso que te hizo? No, cóbratelas. Cóbratelas. ¿Le vas a perdonar a tu esposa lo que te dijo? No, cóbratelas. Déjalo pasar. ¿Es cierto lo que le estoy diciendo? No. El diablo te va a torturar. Te va a presentar la película una y otra vez, una y otra vez. Así es como el diablo nos da de comer, te está alimentando. Alimenta la ofensa. Pero un día me las voy a cobrar. Déjalo pasar. Que Dios se haga cargo de él. Yo lo perdono. Para que Dios te pueda hacer completamente libre. To forgive, it means to stop holding resentment. It means not to insist on asking for compensation for the harm that has been done to us. To forgive, it literally means let the offense pass. Just let him pass. If not, the devil's going to be torturing you, reminding you, look what he did to you. Look what he did to you. Let him pass, brothers. Forgive him. Say, I forgive him. En Mateo capítulo 18, versículo 23 y 35, voy a terminar ya con esta historia. Jesús hablándoles a sus discípulos acerca del perdón, dándoles una cátedra acerca del perdón a sus discípulos. Les contó una historia, una parábola acerca de dos deudores. Yo no sé cuántos de ustedes lo han leído. Esa parábola se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 23 al 35. In Matthew chapter 18, verse 23 through 35, Jesus, speaking about forgiveness, told a story of two debtors. Y él dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Este rey del cual cuenta la parábola es Dios. Los siervos somos nosotros. ¿Y por qué dice que quiso hacer cuentas? Porque el Señor siempre está tratando de que tú y yo nos pongamos a cuentas por los pecados que hemos cometido contra Él. The kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. The king is God, and we are the servants who will give an account for our sins. Y comenzando a hacer cuentas, el Señor con sus siervos, Dios con sus hijos,
Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Diga conmigo, 10,000 talentos. Es decir, esta persona tenía una deuda muy grande, había pecado gravemente contra Dios. Y ese puede ser usted o puedo ser yo. Yo no sé usted, pero yo cuando llegué al camino de Dios, yo tenía una deuda sumamente grande con Dios. Un cuentón, pero grande, amigo. Una deuda grande. And while settling the accounts, he was presented with one who owed him 10,000 talents. He had a very big debt. He had sinned grievously, severely against God. That can be you or me. Y a este, como no pudo pagar, diga conmigo, no pudo pagar. Porque dígame usted, ¿cómo le podemos pagar a Dios la deuda que nosotros tenemos? No hay forma de pagarle a Dios. Usted sabe, solamente hay una forma. Y eso solamente es a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es solamente a través de esa sangre preciosa. Y como él no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado, mire cómo se postró, así como usted y yo nos postramos delante de Dios cuando reconocimos que habíamos pecado. Le suplicaban diciendo, Señor, ten paciencia. ¿Se acuerda cómo usted vino a los pies del Señor? Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Señor, perdóname, por favor. Sí, yo era ese hombre borracho, adúltero, esto, el otro. Por favor, ten misericordia. Y sabe una cosa, que Dios se conmueve cuando ve un corazón humillado, arrepentido. Y dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, porque nuestro Dios es grande en misericordia. Nuestro Dios es perdonador y grande en misericordia. Y cuando el Señor ve un alma humillada, Él se conmueve. Y Él es misericordioso. Y Él tuvo misericordia. Entonces Él dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le perdonó la deuda. ¿A cuántos Dios les perdonó la deuda? Amen. ¿Hay alguien aquí a cual Dios le haya perdonado esa grande deuda que tenía? Amen. Bendito sea Dios. Nuestro Dios es misericordioso y grande en perdonar. And because he could not pay, his master ordered him to be sold, and his wife and children and all that he had, so that the debt might be paid to him. So then the servant fell down and worshipped him and begged him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. And the Lord of that servant moved with compassion and mercy, because our God is a God of mercy and goodness, and forgave him the debt. Yo no sé cómo entró este hombre a la iglesia con una carga, yo creo que venía así una carga enorme. Le pidió perdón a Dios, Dios tuvo misericordia y se fue ligerito el hombre, salió pero contento, libre, como muchos cuando Dios nos perdonó. Pero ¿sabe qué pasó? En el camino se encontró con alguien que le debía una deuda. Pero saliendo aquel siervo que Dios le había perdonado una deuda grande, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Pudo haber sido tu compadre, tu comadre, tu papá, tu mamá, alguien. Y fíjese que él endureció su corazón. Dios tuvo misericordia de él, pero él no quiso perdonar a aquel que lo había ofendido. Y tomándolo del cuello, mire, casi lo ahorcaba. ¡Págame!, le decía. No tenía misericordia. Tomándole del cuello, lea la historia, le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. A esta persona Dios le había perdonado una gran deuda, pero sabe que él no quiso perdonar una deuda inferior. Porque lo que usted y yo cometimos contra Dios era una gran deuda, que no se puede comparar a lo que alguien nos haya hecho. Dios le perdonó una gran deuda, pero cuando él salió se encontró a alguien, se acordó que había una deuda con alguien y fue y casi lo asfixiaba por algo pequeño que no se podía comparar a la deuda que él tenía con Dios. Y le dijo, págame lo que me debes. Ese hombre no mostró misericordia. So after he forgave him that big debt, but the servant went out and found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and taking him by the throat, said to him, pay me what you owe me. Then his fellow servant begged him, saying, be patient with me, and I will repay you. God had forgiven this person a great debt, but he did not want to forgive another
a lesser debt. Y la Biblia dice que este hombre que se le había perdonado una gran deuda, no quiso, diga conmigo, no quiso. Porque hay gente que a veces no quiere perdonar. Hay gente que aquí en el altar o en algún lugar Dios le ha perdonado una gran deuda. Dios tuvo misericordia con él, pero él endurece su corazón y no quiere perdonar a aquella persona que le ha ofendido. Y dice, no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y le refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, mire, ¿sabe cómo le dice el Señor? Aquellos hombres o mujeres que Dios les ha perdonado una gran deuda. Acuérdate cuando viniste al altar y dijiste, Señor, perdóname, por favor, ten misericordia, ayúdame, por favor. ¿Te acuerdas? Así vinimos todos delante de Dios. Pero ¿sabe cómo le dice el Señor? Aquel que después de que sale y Dios le perdonó una gran deuda y se acuerda y se encuentra el compadre por ahí. A ver, compadre, usted me la debe. ¿Sabe cómo le dice el Señor? Siervo malvado, malvado, eres un malvado. Yo te perdoné una gran deuda, malvado. ¿Por qué tú no pudiste haber hecho lo mismo? Yo tuve misericordia de ti. ¿Por qué tú no pudiste tener misericordia de aquel que te ofendió? Y mire la historia, ahí está. Le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Acuérdate cómo viniste y te postraste porque no podías pagar la deuda. Me rogaste. ¿No debías tú también de haber tenido misericordia de tu consiervo, así como yo la tuve contigo? Entonces el Señor, fíjese bien, enojado, porque sabe que cuando nosotros somos inmisericordiosos, no tenemos misericordia. Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos. Pregúnteme, pastor, ¿quiénes son los verdugos? Vamos, pregúnteme, pastor, ¿quiénes son los verdugos? Son los demonios. Cuando tú no perdonas, el Señor te entrega a los demonios. Atorméntenlo, atorméntenlo, hasta que pague todo lo que deba. Fíjese. Pero ya estoy bautizado. Por eso usted ve personas que ya están bautizadas, pero llenos de corazón, llenos de odio, de resentimiento, de amargura en sus corazones, porque alguien los ofendió. Ya después del bautismo, alguien los ofendió. Alguien en la fábrica, en la escuela. Matrimonios que están, no puede perdonar el esposo a la esposa, ya de bautizado. Siervo malvado, ¿por qué no le perdonas a tu esposa? No te perdoné una deuda grande. ¿Por qué no le perdonas a tu esposo? No te perdoné una deuda grande. Te voy a entregar a los verdugos para que te atormenten. Esos son los verdugos. So he did not. There are people who don't want to forgive, and he did not, but instead went and threw him into prison until he pays the debt. When his fellow servants saw what happened, they were greatly saddened and told their Lord what had happened. And calling him to their Lord, this is what he said to him. This is what he said, brothers. He said, wicked servant, I have forgiven you all that debt because you begged me. Ought thou not also to have had compassion on thy fellow servant, as I had mercy on thee? Then his Lord angrily handed him over to the tormentors until he had paid all that he owed. Now you ask, Pastor, who are the tormentors? They're the demons. Y Jesús termina diciendo en la parábola, en esta historia, así también hará mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de todo corazón cada uno de ustedes las ofensas de sus hermanos. Ponle el nombre que el Espíritu Santo te está poniendo en tu mente en este momento. ¿Sabe usted que los verdugos son los demonios? Cuando nos endurecemos y no perdonamos de todo corazón a aquellos que nos han ofendido, Dios permite que espíritus de enojo, de ira, de pleito, de amargura, de sufrimiento, de rencor, atormenten nuestras vidas hasta que perdonemos de todo corazón a aquellos que nos han ofendido.
Jesus said, "So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your hearts forgive not every one his brother their trespasses." Now think, brothers, who the Holy Spirit is putting in your mind right now that you need to forgive. You know that the tormentors are the demons. When we harden ourselves and do not forgive with all of our hearts those who have offended us, God allows spirits of anger and rage and strife, bitterness, suffering, resentment to torment our lives until we forgive with all of our hearts those who have offended us. Yo quiero terminar este mensaje haciendo esta pregunta, hermanos. Si Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado de una gran deuda, ¿a cuántos Dios les ha perdonado de una gran deuda? Levante la mano si hay alguien aquí que Dios le ha perdonado de una gran deuda. Yo creo que lo menos que podemos hacer es hacer lo mismo con aquellos que nos han ofendido. Y yo quiero hablar este altar, quiero abrir este altar por si hay alguien que necesita oración. Yo quiero abrir este altar y quiero invitar a aquellos que digan, yo necesito el perdón de Dios. Yo creo que todos lo necesitamos. Yo creo que aquí no hay nadie que diga, yo no necesito. Yo quiero abrir este altar si hay alguien que diga, yo quiero hablar con Dios, yo necesito hablar con Dios. David dijo, mientras callé, mientras oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos, se secó mi verdor. ¿Por qué te sientes a veces desconectado de la presencia? ¿Por qué te sientes a veces así? Porque hay pecados ocultos. Yo creo que es el tiempo, hermanos, para que nos pongamos todos a cuentas con Dios. Usted dice, pero yo no he matado a nadie. Yo te pregunto, ¿has estado leyendo tu Biblia? ¿Cuántos van a terminar de leer la Biblia? Tal vez muchos han dejado de leer la Biblia. Y el Señor dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sabe que el dejar de leer la palabra de Dios es un pecado? ¿Sabe que el no orar es un pecado? El Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe que el no ofrendar es un pecado? La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. El Señor dice, traigan sus diezmos al alfolí. Hay gente que dice, yo no vengo el otro domingo y me ahorro la ofrenda. Qué buen negocio acabas de hacer. ¿Sabes que cuando no amamos a nuestro prójimo es pecado? Hermanos, hay tantos pecados que cometemos delante de Dios. Muchos a sabiendas y muchos por ignorancia. Pero yo creo que es el momento para que todos nos presentemos delante de Dios y decimos, Señor, perdónanos. Y yo quiero que este año 2024 sea un año mejor para mí. Yo quiero ponerme a cuentas contigo. Yo creo que te he ofendido.